Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto, un placer compartir con ustedes este espacio. Hoy vamos a empezar nuestra lectura del libro El negocio del siglo XXI de Robert Kiyosaki. Vamos a estar empezando una serie de lectura. Ayer ya hicimos una introducción de todo lo que es este libro y de que yo también empecé en este negocio que es el network marketing. Entonces vamos a comenzar hoy la lectura de este maravilloso libro que a mí me hizo cambiar el enfoque hacia este negocio. Tenía una opinión diferente hasta que empecé a leer este libro. Entonces hoy quiero compartir con ustedes este libro. Si estás en el negocio del network marketing, mercadeo en redes o multinivel, no puedes dejar de leer este libro porque tiene todas las bases y todo el conocimiento que uno necesita para poder emprender en este modelo de negocio. Arrancamos entonces con esta primera parte donde dice justamente que hay que asumir el control de nuestro futuro. Tenemos que dejar del rol de víctima, dejar de culpar a todos y asumir el control. Nosotros tenemos el absoluto control de nuestro futuro, de nuestras vidas, entonces hay que poner eso en primer lugar, nuestro futuro y nuestra educación por sobre todas las cosas. Y de qué buena manera es empezar a ponernos, a hacernos cargo de nuestro futuro, empezando a estudiar, a leer libros e informarnos sobre el negocio que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué debes tener un negocio propio? Es una primera pregunta que nos hace en este libro. Y las reglas ya cambiaron. Vivimos tiempos difíciles. Los últimos años nos han traído un desfile constante de miedo y pánico que se refleja en los encabezados de los periódicos, en las salas de juntas, en las cocinas de todo, la globalización, las importaciones, los decrementos de remates, las hipotecas, las coberturas tipo SWAC, los esquemas Ponzi, los fiascos, las recesiones en Wall Street, una mala noticia tras otra. Es cierto, cuando uno prende, o sea, yo hace rato que no veo televisión, pero me acuerdo que antes, o sea, lo primero que vos cuando prendías la tele empezaban a bombardearte con noticias negativas del ámbito económico, que hay crisis en todos lados, y esto sigue así. Y la gente, que lo que pasa, que se nutre de toda esa información negativa todos los días y empieza a empezar a dudar de todo lo que pasa alrededor, empieza a criticar al Estado, al gobierno, de la mala situación económica. Y acá en la primera parte del libro ya nos dice Robert Kiyosaki que tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro y la importancia de tener un negocio propio. Porque ahora en cualquier empleo tradicional ya no es seguro. El día de mañana puede venirte con la noticia de que la empresa se va a cerrar porque se va a la quiebra y te quedas sin empleo. Entonces, la importancia de que tú tengas el control de tu futuro y de tener un negocio propio. En los primeros meses del 2009, los despidos en empresas estadounidenses alcanzaron la cifra de 1/4 de millón al mes. Ahora que escribo esto a finales del 2009, este libro se escribió en el 2009, la tasa de desempleo es del 10,2% y sigue en aumento. Asimismo, la situación de las personas que lograron conservar un empleo pero que vieron disminuidas sus horas de trabajo y los honorarios pagados por las mismas es aún peor. La estrepitosa caída en el empleo es una epidemia a la que muy pocos son inmunes de los ejecutivos y mangares de nivel medio. A los empleados administrativos y los de escritorio, de los banqueros a los empleados de ventas, a menudo todo el mundo está en riesgo, incluso la industria del cuidado de la salud, que hasta hace poco era considerado una zona de empleo seguro.
sufre recortes en su fuerza de trabajo de manera significativa. En una encuesta realizada en el 2009 por USA Today, 60% de los estadounidenses dijeron que consideraban que la situación económica actual representaba el mayor crisis en sus vidas. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la situación económica después de la crisis del 2008 vino en caída, vino en picada. Muchísimas empresas cerraron, hasta inclusive las industrias de la salud se vieron afectadas con esta crisis, y lo que nos está diciendo que cada día hay situaciones complicadas en las empresas, en las industrias, que van despidiendo a los empleados todos los años, está aumentando eso. Entonces es importante que tú pienses en una alternativa. Mientras sigues en tu empleo tradicional, pienses en una alternativa, busca una opción de un ingreso o de emprender, un ingreso adicional o de emprender tu propio negocio. Seguimos. En el verano del 2008, de pronto los portafolios para el retiro de mucha gente perdieron la mitad de su valor o incluso más. Los bienes raíces se desplomaron, lo que la gente creía que era activos sólidos y confiables se vaporizó. La seguridad laboral se fue para siempre. Una encuesta realizada en el 2009 por USA Today arrojó que el 60% de los estadounidenses consideraban que la situación económica actual representaba la mayor crisis en sus vidas. Por supuesto, tú ya lo sabes, pero hay algo que quizás desconocía. Nada de esto es una noticia. Sí, claro, se necesitó de una crisis económica para que la gente comenzara a despertar ante el hecho de que su estilo de vida se encontraba en peligro. Pero tus ingresos no se pusieron bajo riesgo de la noche a la mañana, siempre lo han estado. La mayor parte de la población de los Estados Unidos ha vivido desde siempre al borde del precipicio, sobre la cuchilla que divide a la solvencia y a la rutina. Siempre ha confiado en que el siguiente cheque de nómina le sirva para cubrir los gastos de cada mes, aunque solo le deje un colchoncito muy pequeño de ahorros en efectivo, y frecuentemente ni siquiera eso. Ese cheque sirve para que cambies tiempo por dinero, y en una recesión se convierte en la fuente de ingreso menos confiable que existe. ¿Por qué? Porque cuando el número de gente empleada comienza a caer, hay menos ingresos disponibles en circulación con el que se puede pagar el tiempo que destinas a un empleo. No quisiera salir con el típico "te lo dije", pero te lo dije. Lo he repetido durante años, ya no existen los empleos seguros. El Estados Unidos corporativo del siglo XXI es un dinosaurio que tiembla porque está al borde de la extinción. Y la única manera de que puedas tener un futuro seguro es que asumas el control de ti mismo. Aquí te presento lo que escribí en el 2001 en un libro titulado "La esquema del negocio para la gente que le gusta ayudar a otros". Nos viene repitiendo nuevamente Robert Kiyosaki acá en este capítulo que ya no hay un empleo seguro. Después de la crisis del 2008, todas las empresas se quedaron al borde del colapso, vamos a decir, unas que otras, no todos, pero la mayoría. Entonces, nuevamente la importancia de ver alguna posibilidad de emprender o de tener tu negocio propio y de tomar el control de tu futuro. En mi opinión, los Estados Unidos y muchas otras naciones occidentales sufrirán un desastre económico que se avecina y que será ocasionado porque el sistema educativo ha fallado y uno no ha podido ofrecerles a sus estudiantes un programa de educación financiera realista de manera adecuada. Es exactamente lo que está pasando en todo, principalmente en Latinoamérica, que nuestra educación se ha quedado desfasado en el tiempo, se quedó en la era industrial, donde siguen hablando de los 30 años, 1960, 70, en la era industrial, que sí, cuando uno tenía un título universitario tenía su futuro asegurado porque la demanda era mayor, y su puesto, si
tenía un título universitario podía ocupar cargos importantes en una industria. Pero ¿qué pasó después? Que mucha gente, muchísimos jóvenes empezaron a irse a las universidades y se graduaron masivamente, y después cuando se graduaron se encontraron con la noticia de que había pocos puestos de trabajo porque ya estaban todos ocupados. Entonces, en este momento, en el siglo XXI, es la era del emprendimiento, la era del emprendedor. Entonces, eso no nos enseñan en las escuelas y en los colegios. Nos siguen enseñando materias y cosas que tenían que ver con las industrias, que ya pasó, fue en el siglo pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos jóvenes se gradúan y se quedan sin trabajo, hacen cualquier otra cosa, pero menos en lo que ellos se recibieron como profesionales. Entonces, es la importancia de que también nuestra educación tiene que actualizarse y a ponerse a tono con lo que está viniendo en la era de la información del siglo XXI. Este mismo año, en una entrevista para Nitin Konay, dije: si crees que los fondos mutuales van a estar ahí para ti, si quieres apostarle tu vida a los altibajos del mercado de valores, entonces estarás apostando a tu jubilación misma. ¿Qué sucede si el mercado de valores sube y luego vuelve a caer cuando tengas 85 años? No tendrás control. No estoy diciendo que los fondos mutualistas sean malos. Solo digo que no son seguros y que no son la decisión más sabia que yo apostaría mi futuro financiero con ellos. ¿Qué pasa? Que mucha gente apuesta a su jubilación, pero ahora los fondos ya están casi colapsados y cuando tú tengas la edad de jubilarte quizás ya no tengan dinero para darte para tu jubilación. Entonces tampoco apuestes a eso. ¿Entiendes? Nunca antes en la historia del mundo tanta gente había apostado su retiro en el mercado de valores. Es una locura. ¿Tú crees que Seguridad Social estará ahí para cuidarte? Entonces seguramente también crees con el Consejo de Pascua. Y en una entrevista que di en marzo del 2005 dije: la mayor fortaleza de un activo de papel es su liquidez, pero eso también es su mayor debilidad. Todos sabemos que habrá otra caída en el mercado y que nos va a volver a afectar porque habrías de adquirir ese tipo de activos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo un colapso del mercado y mucha gente volvió a resultar afectada. ¿Por qué? Porque no pudimos cambiar nosotros nuestros hábitos y nuestra forma de pensar. En 1971 la economía estadounidense dejó de regir por el patrón de oro. Y por cierto, esto sucedió sin la aprobación del Congreso. Sin embargo, lo más importante es que pasó porque es tan importante, porque nos permitió imprimir más y más dinero todo lo que quisimos sin que estuviera sustentado por ningún valor real o sólido. Esta desviación de la realidad nos abrió la puerta al auge económico más grande de la historia. Durante las siguientes 3 medias décadas, la clase media norteamericana experimentó una suerte de explosión mientras el dólar se desvaluaba y el valor en libros de los bienes raíces y otros activos se inflaba. La gente común se fue volviendo millonaria. De repente hubo crédito disponible para cualquier persona en cualquier momento y lugar, y las tarjetas de créditos comenzaron a aparecer como hongos tras las lluvias primaverales para pagar esas tarjetas de créditos. Los estadounidenses utilizaron sus casas como pagarés, financiando, pidiendo préstamos y refinanciando sus deudas. ¿Por qué después de todo el valor de los bienes raíces siempre sube, verdad? Pues no, para el 2007 ya habíamos inyectado a ese globo financiero todo el aire caliente que podía aportar y fantasía de desplomo hasta golpear el suelo de nuevo. Pero no solamente colapsaron Vinhstein, Land Rover, millones de personas perdieron sus planes para el retiro en pensiones y empleo. El número de personas
que viven oficialmente por debajo de la línea de la pobreza se incrementa con rapidez. El número de personas que trabajan después de cumplir los 65 años también van en ascenso. Entonces, ¿qué nos dice este capítulo? Que muchísimas personas están viviendo por debajo de la línea de pobreza. Y mucha gente con 65 años también siguen trabajando. Que la jubilación teóricamente es a los 65 años, pero ¿qué pasa? Que mucha gente sigue trabajando porque no le alcanza. Imagínate, uno aporta toda la vida para que después de los 65 años pueda llevar una vida más tranquila, jubilada, pero ¿qué pasa? Que sin embargo el dinero no le alcanza y vive por debajo de sus posibilidades. Esto es trabajando siempre en el empleo tradicional. Hasta acá quiero hacer el capítulo de hoy y haciendo un resumen de este libro que nos dice justamente Robert Kiyosaki que tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro y tener una empresa propia, un negocio propio que nos va a asegurar de que tengamos un futuro mejor. Porque las empresas allá afuera, las empresas tradicionales van a pasar sí o sí nuevamente por una crisis, un colapso económico y que nuestra educación está desfasada, que ya la educación de los jóvenes está para el siglo pasado y que ya estamos viendo la época del emprendimiento, la época del emprendedor y que no importa si estás aportando para tu jubilación, no te va a alcanzar después de los 65 años, nadie te asegura que ese dinero va a estar en tu cuenta y que lo más probable es que sigas trabajando para poder sobrevivir. Y que las personas que viven por debajo de la pobreza va en aumento. Entonces, la única manera que Él nos dice acá que podemos hacernos cargo de nuestro futuro económico, estamos hablando, es haciendo cargo de nosotros mismos y emprendiendo y teniendo un negocio propio. Con esto me quiero despedir hoy y te invito a que te suscribas para no perderte de los próximos videos y darle like a la campanita para que podamos seguir aprendiendo de este libro maravilloso que es El negocio del siglo XXI, que nos habla justamente de que tenemos que hacernos cargo de nuestro futuro emprendiendo y teniendo un negocio propio. Nos vemos en los próximos videos. Chao, chao.